Y él como cabeza del hogar, pues, sin saberlo, estaba hablando en mi vida y en la vida de todos. Eso es lo que el Señor quiere. Que cada uno que es cabeza de hogar, si eres mujer soltera o estás divorciada, separada, pues te tocó ser por la cabeza del hogar. Pero si tú tienes una familia con cual yo te exhorto en el nombre de Jesús de que busques el nombre del Señor, porque tienes que darle a tu familia no solamente el alimento físico como hombre de la casa que eres, que tienes que trabajar y proveer, pero el alimento espiritual. Y el Señor habló de su vida, sé que no era solamente para mí, era para todos nosotros. Así que sin saber que este es un instrumento del Señor con tus hijos y tu familia. Pero de verdad yo le doy gracias a Dios porque nosotros sabemos y este fin de semana el pastor estaba planeando un poco de lo que van a ser los eventos que tenemos como iglesia. Y él estaba hablando precisamente de una reunión de hombres. Yo no estoy dispuesta a decir esto, no sé si me estoy adelantando, pero el Señor sabe de que aquí en la iglesia se planeó una reunión de hombres un tiempecito atrás y no se pudo dar, no hubo hombres comprometidos. Otra vez se va a hacer, y yo les exhorto en verdad de que se comprometan a buscar el rostro de Dios. Si eres soltero, no importa, prepárate a buscar el rostro de Dios. Apoyen esa actividad, miren la de las mujeres, estábamos todas ahí, no les estoy echando cosas, no crean, pero si se sintieron un poquito mal, no quería incomodar, fue mi intención. Así que bueno, ya saben a quién soy yo. Yo soy muy creativa, siempre vivo buscando videos y buscando cosas, así que hoy tengo un video. Así que le voy a pedir a la señorita si puede apagar las luces. Quiero que me digan en esto y después vamos a compartir un poquito la palabra. Gracias.
De la poca información que encontré, una gran cantidad de esa poca eran
herejías. Y yo dije, uy, así. Y de repente yo dije, de repente me reí un poquito de lo que decían, porque les voy a explicar algo. Miren, una de las cosas que yo encontré, ahí decía, una iglesia que está formada, decían de que ese pasaje estaba ahí para decir que la homosexualidad era permitida, porque ese joven era el amante de Jesús, que estaba ahí en el huerto de Getsemaní, y cuando lo vinieron a apresar, que esa es la historia que dice antes, que era en el huerto que él estaba, cuando él le dijo a sus discípulos, no duerman, por favor, tienen que estar velando, y ellos se quedaban dormidos, y ellos que vinieron a aprender a Jesús. Todos saben ese pasaje, esa parte sí la sabemos. Pero resulta que este joven de repente aparece en el escenario, y esta gente viene y dice, no, pero mira, ahí está la prueba, o sea, Jesús era homosexual, este era su amante, y por eso era que él estaba en una sábana, y bueno, y tuvo que salir de nuevo, porque ¿cómo más tú entiendes de que en el huerto de Getsemaní estaba alguien con esa sábana? O sea, cuando yo vi eso, yo dije, no. Y tal vez ustedes dicen, ay, ¿y quién cree eso? Bueno, ¿quién cree eso? Una iglesia bien grande cree eso. ¿Y quién cree eso? Bueno, los que tienen una excusa para practicar el pecado, creen eso. Entonces, cuando yo veo todo eso, yo digo, Señor, pero yo tengo que buscar una cosa, y el Señor me muestra totalmente otro escenario, la urgencia que hay del pueblo de Dios de conocer la palabra de Dios, porque ahora esto no es muy fácil a nosotros decir, ay, eso es mentira, yo nunca participaría de una iglesia así. Está bien, sí te lo creo, claro, porque tú estás aquí, tú conoces la palabra, tú amas al Señor, pero ¿hasta qué punto tú conoces la palabra? ¿Hasta qué punto tú puedes discernir entre lo que es una sana doctrina y lo que no? ¿Hasta qué punto tú puedes decir que eso es correcto y eso es incorrecto? ¿Hasta qué punto tú estás expuesto a la palabra del Señor? Entonces, teniendo esto en cuenta, les voy a decir lo que sí investigué que es. De este pasaje no dice mucho. Dice que tal vez este joven era Juan Marcos, el mismo escritor del Evangelio. Y aparentemente Juan Marcos era este joven donde se celebró la Santa Cena, en ese aposento alto. Esa era su casa, la madre de él era María. Entonces, dice la historia, y probablemente sea así, por algún research que yo hice, probablemente sea así, dice de que este joven, cuando los apóstoles y Jesús están celebrando la Santa Cena, él estaba ahí viendo en una esquinita, y cuando ellos salieron al monte de Getsemaní, él se fue detrás de ellos, a alta hora de la noche, él se fue, tal vez estaba en sábana, porque estaba medio dormido. Esa es una versión. La otra pudo ser de que, y es la que yo más creo, pudo ser de que, como, acuérdense que Judas había salido a buscar a quienes vendrían a aprender a Jesús, ¿cierto? Y los apóstoles todos salieron con Jesús al monte. Cuando ellos se fueron, Judas no sabía que ya no estaban en el aposento alto donde él los había dejado. Entonces, aparentemente, Judas llega con toda esta cantidad de soldados romanos a apresar a Jesús. Este muchacho, el dueño de la casa, estaba dormido, escuchó toda la bulla, todo el escándalo que venía a apresar. Al ver a él que estaba mostrando a Jesús, ya salió a ver qué era lo que pasaba y lo siguió. Y me imagino yo que ahí viene escondidito, por eso era que estaba en sábado, porque todo fue rapidito. Entonces, aparentemente eso. ¿Por qué este versículo está aquí? Bueno, dice la palabra de Dios que toda palabra es inspirada por Él. Y si está aquí, tiene que enseñarnos algo. Porque nada está ahí por casualidad, nada está ahí porque es un antojoso decir. Tuvo que ser porque nos quiere enseñar algo. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué me quieres enseñar? Aparte de buscar más tu rostro, de buscar más tu palabra, de encontrar realmente el deleite que debemos tener en la palabra. Y el Señor me dijo esto: no huyas de la presencia del Señor. Y yo, wow, ¿cuántas veces yo he huido de la presencia del Señor? Les confieso algo. Hace 2 semanas atrás huí de la presencia del Señor. Constantemente huyo, pero no huí hace rato.
Y el Señor me dio esta palabra. Y yo dije, sí, muy bonita, muy bien, que el otro, pero me hizo vivirla en estos días. En estos días donde me dio miedo seguir sirviendo al Señor. Donde una prueba de repente me hizo pensar que no valía la pena. Entonces somos muy prontos para juzgar de repente a este joven que tuvo miedo. Somos muy prontos para juzgar a aquel que de repente negó a Jesús como este hombre. Se requiere una gracia especial para no negar a Jesús. Es una gracia especial para no negar a Jesús. Pedro le decía, Señor, pero ¿cómo tú vas a decir que tú vas a morir? Y Pedro es explosivo que vemos en la Biblia. Lo negó. Un hombre que había estado con él, mano a mano, que le decía, prefiero morir contigo, lo negó. Que se deja para ti, para mí. Ahora, lo que yo sí te digo es que hay una gracia especial. Y hay una gracia especial para no negar a Jesús. ¿Cómo tú niegas a Jesús? No tienes que estar en estas situaciones extremas. No tienes que estar en la situación de Juan Marcos. Tú puedes negar a Jesús en tu día a día. Cada vez que pecamos, negamos a Jesús. Cada vez que vemos a alguien con necesidad y no le tendemos la mano, negamos a Jesús. Cada vez que nos hacemos arrogantes, negamos a Jesús. Cada vez que no perdonamos a nuestros hermanos, aunque es una orden, negamos a Jesús. Cada vez que el pleito que tienes con tu hermano puede más que el amor de Cristo, negamos a Jesús. Y yo dije, wow, Señor, no quiero negar, quiero la gracia especial. Y eso es lo que les quiero yo traer a ustedes hoy. Que podamos inspirarnos a buscar más, a tener esa comunión tan directa con el Señor, que en el momento de la prueba, así no sea esas pruebas extremas, nosotros tengamos la gracia de no negar a Jesús. Y cuando yo seguía meditando en esta palabra, el Señor me reforzaba y me reforzaba una vez más la necesidad y el SOS de nosotros instruirnos. Yo no sé cómo decirlo, por favor, instrúyanse, vengan a discipularse para que estas doctrinas que andan en todas partes no contaminen nuestra mente, nuestra alma, que está tan contaminada de la basura, porque eso es lo que el enemigo está haciendo. Y ustedes dicen, no, a mí nada me va a contaminar, te lo voy a demostrar que sí, me voy a salir un poquito del tema. ¿Quién sabe lo que es la hermenéutica? Probablemente muchos pocos saben lo que es la hermenéutica. Si no lo sabes, y no me tomen a mal, puedo parecer agresiva, pero sí estoy agresiva porque es que tenemos que estar agresivos cuando se trata de defender la sana doctrina. Y yo te digo una cosa, si tú no sabes lo que es hermenéutica, estás mal. Porque si tú eres un cristiano, tú tienes que saber lo que es hermenéutica. Hermenéutica es el estudio de las escrituras de Dios. Cómo tú puedes comparar un texto con el otro y saber lo que Dios realmente ha tenido en su mente y en su corazón para ti. Doctrina. Te voy a decir algo y no se sientan mal, porque yo hasta hace poco lo hacía, porque era un logro repetir. ¿Quién ha orado muy espiritualmente y dice, Señor, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú? Muchos de nosotros. Ahora, yo les pregunto, cuando ustedes están solos en su aposento, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, ¿no está con ustedes? Sí, ¿verdad? Porque eso no lo pensamos, porque estamos repitiendo como locos. Vámonos a ese texto a ver de qué tú estás hablando. Si es que cuando nosotros estamos solos tenemos menos poder que cuando estamos con dos o tres.
18, si no estoy mal. Mateo 18, 20. Me salió un poquitico del mensaje, pero es que quiero robarles mi punto. Ok, Mateo 18, 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí vemos un Pedro loco que está preguntando algo fuera de contexto aparentemente, porque dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y viene Pedro y sale con el perdón. ¿Que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Será que Pedro está loco? Yo creo que no. Yo creo que si subimos un poquitico nuestra vista al versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a un hermano. Mas si no te oye, toma a uno, aún contigo, uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado del cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado del cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Y ahí viene el versículo que digo. Entonces, aparentemente está hablando este texto de un hermano que está en desobediencia o que hizo algo inapropiado. Está hablando de perdón, está hablando de que hay que llamar testigos, etcétera, etcétera. Y salen de repente el 2 y el 3 ese. Pues les cuento, mis hermanas, de que aquí lo que está hablando es de que si hay un problema con alguien en la iglesia, pues tú debes llamar a esa persona, darte cuenta con esa persona. Si esa persona todavía no hace caso, tú llamas a otra que debe ser un anciano de la iglesia o maduro de la iglesia. Y si aún no hace caso, pues entonces tú vas donde el pastor o el líder de la congregación y expones el caso. Ahora, cuando se expone el caso y la persona susodicha no hace caso, no entiende algo, ¿qué le toca al liderazgo? Al pastor y a sus líderes les toca poner una sanción, una disciplina, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, el Señor lo que está diciendo es: tú como cabeza de esta casa, y líder, y pastor, como cabeza de esta casa, yo te voy a apoyar, lo que sea que tú decidas como disciplina para ese hermano. Entonces, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, o sea, no es que el pastor le dio la gana de poner esta disciplina de que no puedes tocar más el piano y te sientas por esto. No. Es el pastor más su líder, o sea, no puede ser el pastor solamente que tome esa decisión. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, el Señor te va a apoyar. Ahora, ¿quieren más de ahí? Le voy a dar más de ahí, pero si ustedes ven el contexto, está hablando de perdón, está hablando de disciplina. Ahí no hay, por ningún lado dice de que si tú estás solito, Dios no va a estar contigo ni te va a estar escuchando. Vámonos a 2 Corintios. 2 Corintios 13:1. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Hasta ahí lo dejo, mis hermanos. Dice: por boca de 2 o más testigos se decidirá todo asunto. Se iba a decidir el pleito que había en esa iglesia. O sea, más claro de ahí no está. Pero desafortunadamente lo hemos escuchado muy bien intencionadamente de nuestros líderes, de nuestros pastores, y no nos dedicamos a buscar la palabra a ver si eso es correcto. Entonces quería probarte de que no estamos a veces tan bien como creemos. Yo muchas veces lo hice y me creía la super espiritual, porque mi pastor y el pastor del pastor y el pastor del pastor lo decían. Pero ellos estaban también sinceramente equivocados, no lo estaban haciendo por mal. Porque tal vez esto no es la gran cosa, o sea, no es una
Ya lo sé. Ellos habían vivido con Jesús por 3 años, habían visto sus milagros, habían visto sus maravillas. Ellos creían y amaban a Jesús. No hay duda de eso. Creían y amaban a Jesús, tal vez como tú, como yo. Como yo que digo que lo amo y hace poco estuve por negarlo, o lo negué. Y resulta que estos hombres, escondidos porque Jesús ya estaba muerto, estaban todos en un cuarto, temerosos, que ni siquiera salieron a la tumba, sino que fueron las mujeres más valientes que salieron a la tumba. Ellos estaban temblando. ¿Qué pasó? Para que estos que estaban temblando después estuvieran dispuestos a morir por Cristo. Tuvo que pasar algo. ¿Saben qué? Vieron a un Cristo resucitado. Vieron a un Cristo vivo. ¿Qué se deja para nosotros? Que sabemos la historia, que ya conocemos al Cristo vivo, que reina por siempre. Nosotros no tenemos excusas. Nosotros simplemente tenemos que ser valientes y persistentes. Yo estaba escuchando una prédica hace un tiempecito atrás donde estaba hablando del carácter del cristiano. Y ahí explicaba lo que es la palabra carácter en griego. Y la palabra carácter en griego es carácter. Yo decía, ok, así lo mismo. Pero, ok. Carácter era esa máquina que usaba para presar las monedas en ese entonces. Para la carita del César, así como ahora tenemos aquí. ¿Cuál es la cara que está aquí en la moneda? Así pues, en ese entonces tenía que también ponerle la carita del César. Y esa maquinita lo que hacía primero tenía que hacer un bosquejo, ¿verdad? A mano. Y hacía un bosquejito de la figura que querían plasmar. Y después que se hacía ese bosquejo, entonces lo que tenía que hacer era poner no solamente fuego en el metal que le iban a poner, pero después tenía que tallar. Y anoche yo estaba buscando cómo era ahora que lo hacían. Y fíjense, es igual, lo único que han cambiado son las máquinas y que hacemos, pero igual hacen el bosquejo de lo que querían poner, ponen fuego y hay unas máquinas que expresan eso y entonces después otra máquina que le saca el relieve. Todo un proceso. Y yo digo, wow, ya sé por qué nosotros tenemos que sufrir tanto, porque Dios está plasmando su carácter en nosotros. Y para plasmar su carácter primero, comenzó con los discípulos, él comenzó a pintarles todo. Él comenzó a decir, ellos comenzaron a ver sus milagros, ellos comenzaron a escuchar sus palabras, sus enseñanzas, pero todo estaba era plasmado con el papel. Pero cuando él murió, vino ese fuego para ellos, donde me imagino que quedaron como que sí creemos, pero ¿y dónde está ahora? O sea, que creíamos que iba a reinar aquí, se nos fue, aunque hay promesas y esto, y yo me imagino toda la incertidumbre de ellos. Y así a veces está la incertidumbre de nosotros. Aceptamos a Cristo, Él está plasmando en nuestras vidas, está pintando lo que es su vida con la palabra, con el testimonio. Pero tenemos a veces que ser pasados por ese fuego y ser pasados por esa prueba para que realmente ya el carácter de nosotros deje de ser de nosotros y comience a ser el de Cristo. Entonces, cada vez que tú estés pasando por esa prueba y por ese fuego, recuerda, es el carácter de Cristo que está trabajando para que entonces salga el relieve y puedan ver ya no al pastor yo, sino a Cristo en vez del pastor. Pero el día que el pastor Yogi haga algo indebido y sin querer o queriendo te hiera, es el pastor Yogi, no es Cristo. Él todavía está en proceso. Yo todavía estoy en proceso. Cristo no está en proceso. Cristo es, Cristo fue y Cristo será. Él no está en proceso. Ahora, nosotros, ¿cuándo estaremos completos? El día de nuestra muerte. Que nuestro cuerpo sea glorificado juntamente con el de Él. Ya seremos completos. Estaremos talladitos y tendremos totalmente nuestra imagen
afuera su imagen es la que hay. Pero mientras tanto vamos a procurar tener la imagen de Dios. Y tal vez decimos, sí es fácil, pero lo dice, pero el que no sabe, y a veces no tengo que comer, y a veces no tengo que comer. Yo sé. Cristo también lo sabía, Él pasó por todo eso. Yo me contenté mucho en estos días. Me dio un poquito de risa que uno de los jóvenes me llamó y me dijo, Peggy, tú te equivocaste. Yo sé quién es. Ese joven está ahí. Me dice, no te voy a avergonzar, estoy hablando bien. Me dice, tú te equivocaste en la pregunta. Yo me equivoqué. Dime que me equivoqué. Me dice, cuando estábamos hablando de sexualidad el otro sábado, cuando tú dijiste que Jesús estaba escribiendo en el piso y que entonces Él no quiso mirar a la mujer que venía a apedrear, que la Biblia no dice eso. Y yo no dije que la Biblia decía eso. Pero ahí yo dije, pero mira este muchachito, ya va más de una semana y él estaba meditando todavía lo que habíamos aprendido el sábado. Y tuvo la valentía de llamarme porque creía que yo me había equivocado. ¿Me equivoco yo? Sí, me equivoco, pero esa vez no me había equivocado. Esta vez simplemente le dije, me entendiste mal, o sea, yo no aseguré que eso estaba en la Biblia. Yo simplemente dije de que hasta Jesús probablemente cuidaba lo que miraba, porque esta mujer fue muy de adulterio, lo más probable es que estaba como una sábana como este hombre, y tal vez estaba en una sábana, qué sé yo, y Jesús volvió a bajar su cabeza y yo le estaba diciendo a los jóvenes que hasta Jesús tal vez Jesús estaba cuidando su vista, de no poner su vista en la mujer, que se yo. Entonces eso no es lo que yo quería decir, pero él entendió de que pero me encantó, gracias porque cuántos de repente pensaron lo mismo, han pensado otras cosas y no han tenido la confianza de decirlo. Ahí yo primero veo que hay una relación. Segundo, veo de que el joven está meditando en la palabra que se le enseña. Y tercero, vive que, oye, que te falta el hombre. Porque muchos de nosotros vemos que se equivocan y estamos callados y callados. Pero y si tú no hablas, ¿quién va a hablar? Y si tú no preguntas, ¿quién va a preguntar? Hazlo con la actitud correcta. Hazlo con la actitud correcta y pregunta. Y mira, yo he aprendido de esto. O explícame bien, qué sé yo. Pero eso es bueno. Yo me sentí muy bendecida porque yo dije, por lo menos uno está aprovechando esta clase. Que a veces uno se desanima, ¿sabes? Pero entonces, no es fácil realmente tener ese carácter de Cristo. Pero yo quiero que vayamos a esta palabra en Romanos. Y dice la palabra en Romanos 7:18. Del 18 al 25. Romanos 7, del 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es Pablo hablando. Y Pablo está diciendo las luchas que él tenía con su carne, la lucha que tú y yo tenemos con nuestra carne. Hay veces que queremos hacer el bien y no lo podemos hacer. Hay veces que lo queremos hacer y logramos hacerlo. Pero hay algo muy interesante aquí. Yo quiero que ustedes miren el verso 24 donde dice: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Aparentemente está diciendo, bueno, es este cuerpo que me está haciendo pecar y
como ellos castigaban y como ellos hacían ejercer la vida de muerte. Una de estas formas era que ponían a un muerto amarrado en una silla, en un poste, lo que fuera, y a la persona sentenciada la amarraban junto con ese muerto por días. ¿Qué creen ustedes que pasaba? El muerto, lleno de gusanos y descompuesta su carne, comenzaba a afectar la carne de ellos. Era una muerte asquerosa, dolorosa, era terrible, y a eso se estaba refiriendo Pablo. ¿Saben por qué hay que escudriñar? Porque aparentemente dice una cosa, y está bien que tú pienses lo otro, porque no es nada malo. Pero cuando tú te vas a lo profundo, tú dices, mira lo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo es que cuando yo me junto con el pecado de esa forma, me comienza a infectar de tal forma, y perdonen la forma y forma, me comienza a infectar de tal manera que es difícil no contaminar. Es difícil que tú te liberes. Si ven por qué es tan necesaria la santidad, si ven por qué es tan necesario que tú no te revuelques con el pecado. Decía mi hermana Shamila un día que compartía con los jóvenes, estaba hablando precisamente de la lepra, y era algo así, o sea, nadie se quería acercar a los leprosos, mas sin embargo Jesús lo tocó, era prohibido tocar, pero Jesús rompe todos los esquemas. Y sí, tal vez tú entiendes de que es difícil no tocar el pecado, es verdad, es difícil, pero sabes, Dios te da la gracia, y entre más nosotros nos metemos en comunión con el Señor, vamos a ver que nuestra vida va siendo renovada, nuestro carácter, nuestra forma de actuar, pero también se requiere voluntad, se requiere dominio propio, se requiere disciplina, se requiere oración y se requiere compromiso. Entonces realmente estar así quieto, ¿no? Si quieren pueden ir alistando el otro video que les quiero poner. Pero si hay algo que yo les quiero dejar esta mañana, es que realmente busquen tener el carácter de Cristo. Busquen poder tener la valentía de no negarlo en tu día a día. Que a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, tú sepas que Jesús está y quiere tocarte si tú te caes. ¿Qué quiere hacer? ¿Tú quieres que Él te toque? Esa es la pregunta. ¿Tú quieres ser transformado? Porque si tú quieres ser transformado, tú te vas a exponer no solamente a la palabra, te vas a exponer al dolor, te vas a exponer al fuego. Pero sabes, las monedas valen. Vas a tener un valor que no se consigue. Vas a tener un valor incalculable, porque el carácter de Cristo se va a revelar. Y dice la palabra que el corazón de muchos en estos tiempos se enfriará. Y es verdad, a veces nosotros salimos a la calle, vemos un necesitado, ya no queremos darle nada. Y no estoy diciendo que ustedes tienen que estar bajando el vidrio para darle a todo, porque desafortunadamente por la maldad que hay, nos tenemos que cuidar. Pero nosotros no quisiéramos. Nosotros quisiéramos darle a todo el mundo, pero no podemos, porque hay tanta maldad. Pero ¿sabes qué sí podemos tener? Discernimiento. Discernimiento que el Señor, así como yo les estaba contando de que yo estaba ahí, el Señor me dijo, mira hacia un lado, que el Señor te hable en tu día a día. Y tal vez tú no bajes el vídeo para darle a todo el mundo 5 pesos, 10 pesos o lo que sea, pero que el día que sea una necesidad sincera, el Señor te pueda decir, mira a tu lado. Y que tú puedas estar dispuesto a extender tu mano y dar dinero, comida, un abrazo, una palabra de aliento. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Porque a veces queremos como que comprar el sentirnos bien y decir, ay, sí, ya yo hice mi obra del día. Aquí tú estás
es según la voluntad del Señor, según tu carne. Entonces, mi oración para mi vida es que no haga yo lo que mi carne quiere, sino lo que Cristo quiere. Y yo te exhorto a ti de que para tu vida tú desees y anheles lo mismo, que no lo niegues en el día a día. Yo te puedo contar innumerables veces que yo lo he negado, pero ya Él me perdonó. Ahora nada más lo doy de testimonio. Lo doy de testimonio para que ustedes sepan de que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios misericordioso, un Dios que te ama a pesar de, y que anoche en el grupo de jóvenes yo simplemente decía, la misericordia de Dios ha sido más que buena, porque escuchábamos testimonios que movieron nuestros corazones, de jóvenes que dicen, estoy en proceso, pero el Señor me ha mantenido firme, jóvenes que han querido acabar con su vida, jóvenes que han sufrido bullying, jóvenes que han querido autolesionarse, pero que tal vez muchos de ustedes desconocían y desconocen, porque tuvieron el valor de anoche compartir y decir, Dios ha hecho eso conmigo. Y yo te pido de que si Dios ha hecho algo contigo, testifícale eso. Tú no sabes a quién tú puedes bendecir con tu testimonio. Y yo les decía a ellos, no tiene que estar completo, no tiene que estar bien, porque nunca estamos bien. Pero sí puedes decir, yo estaba en el hueco más profundo y ya estoy saliendo. Y eso solo lo ha hecho Dios. Quiero que meditemos en este video, si apagamos la luz, quiero que meditemos en este video. Y le voy a pedir al pastor que pase. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre, si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No turning back, no turning back. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad. Esta vez,
para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe, y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría, y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. No turning back, no turning back. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos, en oración. No turning back.